Hola, mi nombre es Ana Paula Castañeda y voy a presentar qué es la captura de carbono. Bueno, primeramente el dióxido de carbono es un gas que tiene efecto invernadero. Al ser esto malo para el planeta, se busca reducir la concentración atmosférica y eso se puede lograr por un procedimiento llamado captura de carbono. La captura de carbono consiste en separar el CO2 de los demás gases generados, ya sea en una fábrica, en una industria, y almacenar ese CO2 que no se vaya a la atmósfera. Entonces, el procedimiento consiste en separar el CO2 de los demás gases, transportar el CO2 y almacenarlo en un subsuelo terrestre o marino. Y este procedimiento busca ser aplicado en las nuevas centrales termoeléctricas de carbón y gas, y en general es un método gustado más que nada por los administrativos o grupos financieros, ya que esto puede apoyar a la moción de que se alargue la extracción de carbón. Ahora bien, hablando de los principales métodos utilizados para la captura de CO2, se tienen diferentes enfoques tecnológicos. Por un lado está la precombustión, por otro la poscombustión y finalmente la oxicombustión. Ahora bien, hablando de la precombustión, como su nombre lo menciona, este es un proceso en el que sus diseños buscan eliminar el CO2 antes de su proceso de combustión para la producción de energía. Por otro lado, la poscombustión lo busca generar después del proceso de combustión, aprovechando que este proceso genera una gran cantidad de N2 tras la quema de combustibles fósiles. Y por otro lado está la oxicombustión, que utiliza una corriente pura de O2 en lugar del aire para quemar carbón. Ahora, dentro de los métodos utilizados se encuentra la captura y almacenamiento de carbono, cuya abreviatura es CCUS. Este consta de diferentes etapas. Primero se separa el CO2 de otros gases, ya que este solo representa el 0.02% de los gases emitidos. Posteriormente se purifica y comprime para su transporte al destino final. Y pues finalmente se pretende utilizar como materia prima para la producción de otros productos o materiales, o bien para la producción de energía, o también para su almacenamiento de forma segura. Si bien se tiene esa opción del almacenamiento, todavía no se sabe dónde se puede almacenar. Por un lado, algunas naciones ya lo han implementado, que como bien se sabe, de forma natural se almacena y captura por medio de los océanos y los árboles de los bosques. Entonces algunas naciones ya lo han implementado en océanos, otras buscan la alternativa de implementarlo en el subsuelo, pero todavía se desconoce el impacto que podría tener sobre este, pero pues esas son las propuestas que se tienen hasta ahora. La captura de carbono tiene una relación fundamental con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que se llama Acción por el Clima. Mediante la captura y almacenamiento del CO2 se logra una disminución muy significativa del cambio climático y además se apoya el esfuerzo para cumplir los objetivos establecidos con el Acuerdo de París, cuya finalidad es limitar el incremento de la temperatura global. Este proceso es crucial para el aseguro de un futuro sostenible, proteger nuestro planeta de las consecuencias devastadoras del calentamiento global. Además, la captura de carbono permite abordar las emisiones de gases de efecto invernadero en, en sectores importantes que son difíciles de descarbonizar, como la industria y la generación de energía. Al invertir en tecnologías de captura de carbono y en el desarrollo de infraestructuras adecuadas para esto, los países pueden avanzar hacia la transición energética y cumplir sus compromisos con el cambio climático. Esto, a su vez, pues fomenta la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos para, pues, juntos enfrentar el desafío global que es el cambio climático. Dentro de las ventajas y desventajas de la captura y almacenamiento de carbono, está que como ventaja, este puede reducir las emisiones en origen. Quiere decir que
La ventaja principal de la captura y almacenamiento de carbono es la capacidad de retención de CO2 en las fuentes puntuales y posteriormente la retención de esto en formaciones geológicas. La Agencia Internacional de Energía dice que la captura y almacenamiento de carbono puede ser responsable de hasta el 20% de eliminación de emisiones de instalaciones industriales y de la producción de energía. Como otra ventaja tenemos que el CO2 es más fácil de eliminar en las fuentes puntuales, que se pueden eliminar otros contaminantes al mismo tiempo y que podría reducir el coste social del carbono. Como desventajas, por otra parte, tenemos que el coste de la captura y almacenamiento de carbono es elevado, que el uso de la captura y almacenamiento de carbono para la recuperación de petróleo podría anular su propósito, que la capacidad de almacenamiento de CO2 a largo plazo es incierta, que los lugares de transporte y almacenamiento de CO2 podrían ser peligrosos y que la percepción pública de la colocación de CO2 cerca de ellos es negativa. En las limitaciones se encuentra la tecnología, ya que para esto se requiere de una tecnología de procesos muy avanzados, la regulación gubernamental, ya que debemos estar limitados a cumplir con los requisitos legales y técnicos del gobierno, la demanda energética, ya que en caso de algún cambio, si sube o baja la demanda energética, puede afectar la capacidad de captura y almacenamiento de carbono. También el cambio climático. No aborda directamente los riesgos y efectos del cambio climático, pero las consecuencias de este podrían dañar las instalaciones, por ejemplo, algún deshielo de glaciar o así haga que se inunde y dañe la instalación de la captura. Y en requerimientos se requiere un buen manejo de residuos, tratamiento, disposición y seguimiento adecuado de los residuos. Debe haber un monitoreo ambiental para monitorear los efectos ambientales del proceso. El financiamiento requiere una inversión significativa y es importante para garantizar la continuidad y sostenibilidad del proceso de captura de carbono a largo plazo. Y por último, el almacenamiento. Normalmente se usan depósitos subterráneos. El CO2 capturado se almacena en esos depósitos, lo que requiere una comprensión de la geología local y capacidad de monitorear y garantizar la seguridad del almacenamiento.